Buenos días, querida familia, buenos días, querida iglesia. Aquí estamos en este tiempo de Semana Santa tan particular que estamos viviendo, en estos días en los que se ha extendido la cuarentena en nuestro país, dado la pandemia que está afectando a gran parte o todo el mundo. Y en verdad que esto es bastante particular, ¿no es cierto? Y nos estamos quedando en casa, tenemos que estar aislados, tenemos que estar eh, cuidándonos, particularmente cada uno en su casa y cuidando a nuestras familias. Bueno, desde temprano hoy los jóvenes han hecho han podido hacer un encuentro virtual a través de estas aplicaciones tecnológicas que pueden hacer posible esto. Algunos han compartido canciones, han compartido textos y ha sido bueno. Ya a partir de este momento algunos hermanos están poniendo canciones allí en el grupo de la iglesia y queremos en esta mañana comenzar a disfrutar en verdad este tiempo de Semana Santa, este tiempo de Domingo de Resurrección. Recordamos a nuestros amados, en especial a nuestros hermanos que están en tiempos de dificultad. Anoche fue internada Raquel, la mamá de Adriana Aguiar, que está, por supuesto, en esta situación, pasando este tiempo. Oramos por ella y oramos por todos los hermanos también en tiempos difíciles. Recordamos a cada familia en oración y ruego ante el Señor que Él cubra sus vidas, que Él sane, que Él guarde a cada uno. Tenemos una oración también ahora para iniciar este momento de reflexión en la palabra de Dios. Gracias, Padre, te damos por poder ver en tu palabra lo que vos has establecido para nuestra bendición, para bendición de nuestras vidas, para bendición de cada uno de aquel que cree y que viene a ti y que se entrega a ti. Señor, te damos gloria y te honramos y esperamos recibir de ti alimento y también fortaleza para este tiempo que nos toca transcurrir. Amén. Quería poder meditar. Hay un salmo que es un salmo muy hermoso, un salmo que ha expresado el rey David 1000 años antes de la venida de Jesús. Es un salmo que habla de Jesús. Es el número 2 y tiene algunas partes, por decirlo de una manera, un poco difíciles en su interpretación, pero vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Dicen los primeros versículos del 1 al 3. ¿Por qué se unen las naciones en contra del Señor y en vano conspiran? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla y los gobernantes se asocian contra el Señor y contra su ungido. Vamos, rompamos sus cadenas, dicen, liberémonos de la esclavitud de Dios. Es verdad que hay un enojo en el salmista al expresar estas palabras. Un enojo porque describe la rebelión del ser humano contra Dios y contra su ungido. Lo que se vive hoy no es nuevo. Lo que vivimos hoy en las naciones, que los reyes del mundo, el ser humano en general quiere aislarse de la ética y de la moral de Dios. Los poderosos de la tierra quieren seguir demostrando que ellos son poderosos o quieren demostrar que son poderosos. El salmista aquí se estremece y se indigna, dice, ante el deseo que el ser humano tiene de liberarse de la supuesta esclavitud que le produce o que Dios ha impuesto sobre la vida del ser humano. El ser humano vive en esta ilusión de libertad que cree que va a tener si deja de lado los principios de Dios. Cuando miramos el Nuevo Testamento, vemos que desde el mismo instante que Jesús vino a la tierra, estas palabras se cumplen y se desencadenó sobre él una persecución. Herodes lo comenzó desde que el momento en que mandó a matar a los niños, a cuando se enteró del nacimiento de Jesús. Allí lo vemos en varias partes del Nuevo Testamento, entonces esta situación. Durante todo el ministerio de Jesús
Fueron continuos los intentos que muchos tuvieron de destruirlo, a él y a su ministerio. Pero recién al momento en que llegó, cuando lo pudieron prender, cuando lo pudieron atrapar, lo llevaron ante Pilato y pidieron su crucifixión. Incluso en Lucas 19 dice textualmente que la gente decía: no queremos que éste reine sobre nosotros. Esta fue una oposición directa a Jesús, fue una oposición, como decía y dice el Salmo, que se confabularon contra Dios y contra su ungido. El salmista habla de gentes, habla de pueblos, habla de reyes, habla de príncipes. Es decir, todo el mundo unido en contra de Jesús. Lo que se cumplió en Jerusalén fue que los principales, los reyes, los sacerdotes, los que tenían autoridad, se rebelaron contra Dios y mataron a su ungido. Esta rebeldía de las personas es algo que se manifiesta como una ilusión de libertad. Es una nueva expresión de la esclavitud al pecado que tenemos. La verdadera libertad es aquella capacidad de poder poner límites a nuestros caprichos y a nuestros intereses para vivir bajo la autoridad y propósitos de Dios. Algo curioso que pasa es que la gente se divide en razas, se divide en países, se divide políticamente, se divide por clubes de fútbol. Vemos una división en el diario vivir del mundo, pero hay una extraordinaria, una extraña unidad cuando se trata de rebelarse contra Dios y contra su ungido. El mundo se manifiesta unido, en esto que vemos que dice el salmista. Hoy se ven en la mayoría de toda manifestación anticristiana y antidios, de los políticos, los sociólogos, los medios de comunicación, los educadores. Todos quieren matar a Dios. Es el deseo de emanciparse de Dios y el que el ser humano no quiere vivir bajo sus leyes divinas. Y cree que estas ligaduras y cuerdas que lo aprisionan justamente son esclavizantes, cuando Dios dice que con cuerdas de amor te he atraído. Así lo dice en Oseas capítulo 11. El Salmo 2 sigue expresando desde el versículo 4 la actitud o la reacción de Dios. Fíjense, dice: el Señor de los cielos se ríe, se burla de ellos, y luego con ardiente furia los reprende y los llena de espanto. El Señor declara: este es el Rey que he elegido, lo he puesto en el trono de Jerusalén, mi santo monte. Su elegido responde: yo revelaré los eternos propósitos de Dios, pues el Señor me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré como herencia todas las naciones del mundo. Tuyos serán los confines de la tierra. Gobiérnalas con vara de hierro y rómpelas como vasijas de barro. Aquí el salmista expresa la reacción de Dios. Estos versículos del 4 al 6. ¿Cómo reaccionará Dios frente a la rebelión de sus criaturas? ¿Se resignará? ¿Olvidará al mundo que ha creado a su propia suerte? Claro que no. Dios no se olvida del mundo. El escenario que leímos en los primeros versículos era en la tierra, la rebelión humana. Ahora el escenario que vemos en estos versículos del 4 en adelante son en el cielo. Dice: el que mora en los cielos se ríe, dice el versículo 4. Nadie puede mover a Dios de su trono. Esto lo tenemos que tener nosotros seguro, y es nuestra seguridad. El Salmo 11, verso 4 dice: el Señor está en su templo, reina desde los cielos y observa a los hijos de los hombres. Nada puede cambiar la situación de que Dios está en su trono. Cualquier intento de parte del ser humano de rebelarse contra Dios es irrisorio. Los intentos de los enemigos de Dios de sacarlo del trono son
no tienen razón de ser. Pero Dios sigue teniendo paciencia y tolerancia ante toda rebeldía y los insultos de los hombres. Dios sigue teniendo esta actitud paciente, pero mientras llega el momento donde dice que hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira, Dios hace su movimiento. El hombre, el ser humano se mueve, pero Dios también hace sus movimientos. Y ese movimiento de Dios garantiza el triunfo final que Él va a tener. Dice que he puesto mi rey sobre Sión y he puesto mi rey sobre el santo monte. Ante esta situación de que el hombre quiere sacar a Cristo de escena, Dios lo establece como soberano de las naciones. La humanidad tiene sus planes y hace lo que cree que está bien, pero Dios ejecuta su plan. A fin de sintetizar un poquito esto, lo que entendemos aquí sobre el Monte Santo, el Monte Sión que habla, es el lugar en donde la presencia de Dios se manifiesta de modo especial, con toda gloria y con todo poder. Es el lugar donde se estableció el reino de Dios y es así que la raza humana que lo ha rechazado, al ungido de Dios, lo ha rechazado aquí, en la Jerusalén terrenal. Pero Dios responde a ese rechazo colocando a Jesús en el trono de la Jerusalén celestial. No hay un lugar más elevado en el universo que el monte santo de Dios, en la Sión celestial. Allí es donde está Dios y Cristo a su diestra, y esto garantiza la victoria final de Dios y de su ungido. El reino del ungido de Dios se detalla en los versículos 7 al 9. Y el que habla en este párrafo es el mismo rey que está entronizado y publica un decreto que Dios mismo ya había pronunciado en cuanto a su ungido. Dice: voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme que te daré las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad. Y yo te las daré. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes y los harás pedazos como a ollas de barro. Se descarta aquí, en la interpretación de este texto, que quien habla es David, porque todo lo que le ocurre al rey David lo excede, es más grande, aún a sus descendientes. La expresión quizás más polémica o dificultosa en esta interpretación sea: yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa engendrar? En un sentido primario significa procrear, pero en el Salmo, que está hablando de Jesús, que es el soberano, el que fue puesto por Dios como ungido, no se refiere al momento en que Jesús es encarnado. Yo te engendré hoy, en el momento en que Jesús nació de la Virgen y hace su presentación o su incursión en la historia de la tierra, sino que se refiere al momento de su entronación, su coronación, cuando comienza su reinado. ¿Cuándo es que sucede esto? El apóstol Pablo, cuando predicó en Antioquía de Pisidia, citó el Salmo 2, allí en Hechos 13, del versículo 32 y 33, diciendo: nosotros también les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa que fue hecha a los padres, esta la ha cumplido Dios para nosotros, sus hijos, cuando resucitó a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Quiere decir que el momento en el que Dios resucita a Jesús de entre los muertos y que el poder que Jesús mismo estableció y dijo de que Él tiene poder para dar su vida y para
exponer su vida y también para tomarla. El momento de la resurrección es el momento a partir del cual Él se establece como soberano. Es el momento en el que es entronizado como Rey de Reyes. Jesús expresó en muchas veces en su ministerio que Él era el Hijo de Dios, que tenía una relación especial y única con Dios. Y esto fue lo que molestó a los principales, a los jefes y líderes religiosos, y no dudaron en acusarlo de blasfemo. Pero eso mismo fue por lo que lo sentenciaron a muerte. Y no conforme con la sentencia a la cruz, cuando estaba colgado, le decían, tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Y si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y los principales y los maestros de la ley también le decían, pues si en verdad Dios te ama, que lo salve Dios ahora. ¿Qué pasó entonces? Ni Jesús bajó de la cruz, ni Dios el Padre intervino para salvarlo en el momento de la cruz. Jesús tuvo que morir. Y en ese momento los que sentenciaron al Hijo de Dios podrían decir o podrían creer o creyeron que habían hecho lo correcto cuando lo mataron por ser un blasfemo. Y en ese sentido, la crucifixión fue la declaración pública para los que lo acusaban de que entonces Jesús no era el Hijo de Dios. Pero sabemos que las cosas no quedaron allí, las cosas no quedaron en la cruz, ni siquiera quedaron, por supuesto, en la tumba. La resurrección de Jesús es tan fuerte, tan importante, tan trascendental, que hay 6 razones por las cuales tiene este aspecto de tremenda valor y también de tremenda soberanía sobre todo el mundo. Esta mañana compartí 2 cosas con los jóvenes y los que se engancharon. Primeramente, la resurrección de Jesús atestigua y es la base de que las escrituras, las profecías sobre Él y los evangelios son veraces. Recordábamos a Isaías 53, donde dice que Él fue oprimido, fue afligido, pero no pronunció palabra de queja. Se cayó ante quien los condenaban. De la cárcel y del juicio se lo llevaron a la muerte. ¿Quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por los pecados de ellos que Él moría, que Él sufría el castigo que a ellos les correspondía? Lo sepultaron como a delincuente en la tumba de un rico, pero Él no había hecho mal alguno y jamás pronunció una palabra perversa. Sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos. Otra palabra profética de Jesús cumplida en Él a la perfección. El Salmo 16 dice, tengo en el corazón gozo, mi boca está llena de alabanza, todo mi ser descansa con tranquilidad, porque no me dejarás entre los muertos y no permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro. El Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 15, dice, lo primero que hice fue transmitirles lo que me enseñaron, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de la tumba de acuerdo a las Escrituras. El apóstol Pablo dice, si no hay resurrección, Cristo no resucitó tampoco, y si no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es la fe de ustedes. En segundo lugar, lo que provoca, lo que sustenta la resurrección es que Jesús entonces es el Hijo de Dios. No se bajó de la cruz para que los que lo acusaban atestiguaran de que era el Hijo de Dios,
pero resucitó de entre los muertos para asegurar esto. Dice que en Pablo en Romanos 1, versos 2 al 4, dice: Dios había prometido enviarnos a su Hijo. Así lo habían anunciado sus profetas en las Escrituras. Esas buenas noticias nos dicen que Jesús vino al mundo como descendiente de David, pero Jesucristo murió y Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu, y con eso demostró que Jesús es el poderoso Hijo de Dios. En tercer lugar, la resurrección nos da posibilidad de ser justificados. Romanos capítulo 4 dice: Abraham no fue incrédulo a las promesas de Dios, jamás dudó. Estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas. En vista de esa fe, Dios lo declaró justo. Pero esto de ser aceptado por la fe se escribió no solo para hablar de Abraham, también se escribió acerca de nosotros, que creemos en el Dios que levantó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos. También nosotros seremos declarados justos por la fe en el Señor. Él murió por nuestros pecados, y dice allí la palabra, y resucitó para poder presentarnos justos ante Dios. Así que la resurrección hace posible nuestra justificación. En cuarto lugar, dice que la resurrección proveyó del Espíritu Santo para nuestra vida. Hechos capítulo 2, versos 29 al 33. Hermanos, dice, les puedo decir francamente que el patriarca David murió. Lo enterraron y su tumba está todavía entre nosotros. Pero como profeta, él sabía que Dios le había prometido bajo juramento que un descendiente suyo se sentaría en el trono que ocupaba. Mirando pues al futuro, predijo la resurrección del Mesías y dijo que no quedaría en el sepulcro, su cuerpo no se corrompería. Dios ha resucitado a Jesús y nosotros mismos somos testigos de ello, dice Pedro. Él está ahora sentado a la diestra de Dios y tal como lo prometió, después de recibir del Padre al Espíritu Santo, lo ha enviado a nosotros. Esto es lo que ustedes han visto y han escuchado. Cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, pudo ocurrir esto y ocurrió esto porque Cristo resucitó de entre los muertos. En quinto lugar, la resurrección pone y nos da esperanza. Primera Pedro 1 dice: alabamos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su misericordia es grande y nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección. Esto fue así para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, ni marchitar, ni manchar. Esa es la herencia que está reservada en el cielo para todos nosotros. Esa es la esperanza que tenemos. Si hay resurrección, si Cristo resucitó de entre los muertos, nuestra esperanza está fundada en esta resurrección. Y en sexto lugar, finalmente, cuando entendemos que Jesús resucitó por el poder del Espíritu, dice la Biblia que estemos seguros que Cristo juzgará con justicia al mundo. Hechos capítulo 17, dice del 30 al 31. Dios toleró la ignorancia de la humanidad en el pasado, pero ahora ordena que todos se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del varón que escogió y que acreditó al levantarlo de entre los muertos. Es extraordinario. Quisiera que puedan tomar nota. Los voy a repetir a estos 6 textos, a estas 6 razones por las cuales la resurrección de Jesús es para nosotros un fundamento especial. Lean
estos capítulos seguramente en esta semana les vendrán bien para nuestra vida espiritual y meditemos en ellos. En Isaías 53, en el Salmo 16, en 1 Corintios capítulo 15. Luego también puedan leer los fundamentos por los cuales Jesús, al resucitar, aseveró que es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, del 2 al 4. El otro texto, el otro párrafo, la justificación que tenemos a través de la resurrección de Jesús. Romanos capítulo 4, versos 20 al 25. Luego también que el Espíritu Santo llegó y vino a nuestras vidas porque fue posible, porque Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Hechos capítulo 2, versículos 29 al 33. También por la resurrección tenemos esperanza, por lo cual lean 1 Pedro capítulo 1, versos 3 y 4, y que Cristo será el que juzgue al mundo con justicia sin igual. Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Bien, hermanos, un tiempo hermoso, un tiempo donde podemos estar seguros a través de la resurrección de Jesús. Nada podrá apartarnos de la justificación, de la esperanza, de la redención que tenemos, porque Cristo ha salido de la tumba y ese es nuestro gozo. Damos gloria al Señor. Ahora en un momento, en una hora, estaremos allí juntos a través del grupo de WhatsApp y estaremos compartiendo. Comparta lo que Dios hace en su vida, aún a pesar de lo que hay en el mundo, las circunstancias. Comparta de que Dios es poderoso en su vida, que actúa, que le llena, que le guarda, que le cubre. Y demos testimonio de esto a quien está a nuestro alrededor en cada lugar. Dios bendiga sus vidas. Estamos orando por cada familia y dándole a Él nuestra alabanza, nuestra honra por su amor y su cuidado. Dios bendiga tu vida en este día.